Hola alumnos de segundo año, les habla el profesor Leandro Oviedo. Vamos a arrancar a explicar lo que es la clase número 10 con respecto a lo que es la revolución urbana, que es el primer texto que nos vamos a encontrar, y que está muy relacionado con lo que es el surgimiento de las primeras ciudades, teniendo en cuenta eh, que viene muy relacionado con lo que es el desarrollo tecnológico que permitió la generación de excedentes de producción para las necesidades de las familias aldeanas. También la construcción de edificaciones públicas monumentales, canales y obras de riego, y también el surgimiento de lo que es de autoridades políticas y religiosas. Primero que todo vamos a estar hablando de lo que es que el aumento de la población y la especialización en diversas tareas y oficios produjeron que algunas personas desarrollaran su especialidad y dejaran de trabajar en la producción de alimentos. Más que todo este caso está relacionado con lo que son los artesanos, la aparición de los artesanos metalúrgicos y ceramistas. Los productores de alimentos tenían que generar una cantidad suficiente de alimentos, no solo para las personas que no podían trabajar, como los niños y los ancianos, sino que también para los artesanos, ya que los artesanos estaban ocupados en otro sector. Junto con esta especialización productiva comienza a aparecer también la especialización religiosa y políticas, que también fueron denominadas o nombradas como las jefaturas. La aparición de la jefatura, el liderazgo en las comunidades se definía en función de la posición generacional de los jefes. Solían ser los ancianos comúnmente y de manera directa de los ancestros fundador de la comunidad. Estos jefes también solían ser provisorios y cambiables. Pero cuando comenzó a desarrollarse la agricultura y la ganadería, las aldeas fueron creciendo en gran cantidad, sería de número de personas y de tamaño de la ciudad, de construcción de casas. Eh, Algunas personas de las aldeas se dedicaron y se hicieron especialistas, ya que tenían mayor conocimiento en lo que es el movimiento del sol, las estrellas, de la luna, que dependían mucho de lo que era la producción agrícola, y al mismo tiempo también técnico en la distribución de las aguas. En la aldea también estaban los guerreros y sacerdotes, que eran muy respetados en esos momentos, y por eso se confiaba la defensa a los guerreros y la administración de los bienes a los sacerdotes, ya que en los templos y lugares de culto se almacenaban esos bienes excedentes, todos esos alimentos que se les llevaban a ellos se almacenaban en los templos para ser luego distribuidos entre la población. En el tiempo de los sacerdotes y guerreros acumularon tanto privilegio que terminaron por considerarse superiores al resto de la sociedad. Los ancianos que previamente los tenían como una persona prestigiosa, de mucha sabiduría, fueron perdiendo su lugar. Estas jefaturas con el tiempo dejaron de ser cambiables y provisorias y se transformaron en permanentes y heredables. Eh, ¿Qué quiere decir heredables? Que venían, por ejemplo, el padre era un jefe, el hijo iba a ser jefe. ¿Está? Eh, las aldeas en donde tales especialistas políticos y religiosos vivían crecieron de forma increíble hasta convertirse en ciudades. Los primeros habitantes de esas ciudades eran las autoridades, los artesanos especializados, comerciantes, también trabajadores campesinos, que era la mayoría de la población. La sociedad comunitaria e igualitaria de las primeras aldeas se habían transformado, aparecieron las desigualdades sociales teniendo en cuenta las clases de sociedad. En este caso teníamos ya de por sí a los sabios, a los jefes, después seguían los artesanos, después seguían los trabajadores campesinos. Ya había una desigualdad social. Las nuevas autoridades políticas y religiosas se dedicaban a una organización de trabajos públicos como la construcción de calles, fortificaciones y canales de riego, y a la organización del culto religioso mediante el cuidado de los altares, las ofrendas de los dioses y la realización de rituales. Eh, estos grupos no productores vivían gracias a la
gracias a la producción de los campesinos trabajadores. Si los campesinos trabajadores no realizaban la producción de la agricultura y no le llevaban los productos al templo, estos grupos no vivirían, no hubiesen sobrevivido. ¿Está? En la medida que los habitantes de estos centros religiosos o ciudades aumentaban, la cantidad de excedentes requerida era también ascendente. ¿Está? El peligro de una sequía, de una plaga o cualquier pérdida de producción campesina afectaba a sus habitantes. Para ello era necesario y muy importante crear un sistema y asegurarse que los campesinos le lleven al templo ese alimento. ¿Y qué hicieron? Para evitar este grave peligro, los habitantes de los templos y de los palacios crearon una serie de obligaciones para esos trabajadores. Era lo posible, era imposible oponerse a lo que habían planteado porque los jefes de esos templos le decían a los trabajadores que esas órdenes eran dadas por los dioses y lo tenían que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque supuestamente le inculcaban las ideas a los trabajadores que las semillas que ellos plantaban germinaban gracias a los dioses. Entonces decían, si no traen esa producción al templo, entonces esas semillas que ustedes cultivan no van a germinar más porque los dioses se van a enojar con ustedes. Entonces, pobres trabajadores se veían obligados a realizar esa producción. Se construyeron caminos que conectaban las aldeas y ya lo que es se desarrollaron también obras de regadíos para fertilizar las tierras, la construcción de canales para desviar los cursos de aguas hacia los terrenos cultivados. Estos avances productivos hicieron posible el aumento de la producción y los excedentes por encima de las necesidades. Ya no era más que cubrir las necesidades de las personas, sino que era mucho mayor la producción que realizaban estos trabajadores. Imagínense ya la riqueza que tenían los jefes de los templos. Eh, y después, a medida que que las desigualdades sociales se acentuaban en las ciudades, las autoridades requerían a los campesinos y artesanos la construcción de edificios monumentales para protección de los trabajadores y para protección de otras amenazas de otras ciudades. Como templos y palacios y de murallas de piedra que protegieran a las nacientes ciudades donde ellos habitaban. Los pequeños santuarios decorados que existían en algunas casas fueron siendo reemplazados por gigantescos sepulcros de piedra donde se enterraban a los sectores privilegiados junto a sus armas, juntos a sus adornos, juntos a sus riquezas, símbolo de prestigio y de poder demostraba esto. Después, llegando a lo que es la invención de la escritura, estamos hablando de que con la aparición de las ciudades se produjo un cambio muy brusco en lo que fue lo más importante para la historia de la humanidad, que fue la invención de la escritura. Y más que todo, fue una invención para registrar esa cantidad de excedentes que anteriormente hablábamos. Era para eso, para registrar esa cantidad de excedentes, y no tenían forma de plasmarlo en un sector, en algún sector, la cantidad de excedente de producción que los trabajadores le daban a los jefes de los templos. Y bueno, la escritura se inventó por eso, porque en las ciudades aparecieron dificultades nuevas. Era necesario desarrollar un sistema para registrar y controlar la cantidad de excedentes que reunían y almacenaban en los templos. La escritura también fue utilizada para dejar testimonio de las acciones de los dirigentes o contratos entre los particulares, para redactar leyes o normas de las ciudades, para redactar también o escribir obras literarias, entre otras cosas. Los primeros escritos se realizaron sobre soportes diferentes, ya sea también por tablillas de arcilla húmeda. Mientras la arcilla estaba fresca, se hacían las inscripciones con punzones, con un objeto de metales parecido a un lápiz,
que podían realizar con detalle las inscripciones. Y luego las dejaban secar al sol o las cocían al fuego en los hornos. Otros pueblos también tallaban piedras o escribían sobre cuero o papiros. Esta invención fue tan importante para la historia que se utiliza como base para establecer la periodización cronológica de la historia humana por parte de los historiadores. La escritura marca el paso de la prehistoria a la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que a los historiadores les es más fácil partir como base de la escritura, de la invención de la escritura, para estudiar los pueblos porque escribían y hay escritos sobre ellos, hay información sobre ellos, gracias al invento de la escritura. Después pasamos a lo que es la formación del Estado. La formación del Estado, hablando de lo que es la revolución urbana, marca el inicio de la forma de organización política del Estado. Y el Estado es una forma de organización política y jurídica. Su existencia implica la formación de un gobierno, es decir, de una autoridad que se ejerce sobre el territorio, que manda a ese territorio y a los habitantes. Las primeras formas de gobierno fueron las monarquías. El poder se concentraba en una sola persona que era el rey o el monarca, quien ejercía su autoridad acompañados por colaboradores que eran los funcionarios. Generalmente su cargo era el vitalicio y hereditario. También contaba con un ejército, que este ejército actuaba como protección al territorio y al gobierno, y también a los habitantes si presentaban resistencia en algunos momentos. La autoridad del rey era incuestionable, porque se suponía que ejercía su poder por mandato divino y que era Dios el que lo autorizaba a hacer el gobierno. Después de muchos siglos fueron surgiendo otros modos de organizar los gobiernos, como la democracia. En la ciudad griega de Atenas, donde el poder estaba distribuido en instituciones políticas integradas por varias personas. El Estado es también una forma de organización jurídica, ya que se rige por leyes o normas para la convivencia de los habitantes. Los habitantes tienen que respetar y están obligados a respetar esas leyes o normas. El que no respeta esa ley o norma va en contra del Estado, y eso es un delito. Las leyes regulan lo que está permitido y establecen lo que está prohibido y los castigos ante las faltas de esas leyes. Las primeras leyes se transmitían en forma oral, y con el correr del tiempo y la aparición de la escritura se fijaron en forma escrita. Las formas del Estado variaron de acuerdo con la sociedad y la época. Entre los estados de la antigüedad se pueden distinguir las ciudades-estado, que fueron los estados concentrados en una ciudad. Cada ciudad era independiente, tenía su propio gobierno, las leyes y funcionarios. Por ejemplo, lo que es la ciudad de Sumerias de la Mesopotamia. Después estaban los reinos, por ejemplo, que otro tipo de estado, el estado que unificaron un vasto territorio que comprendía varias ciudades y sería más que todo lo que es bajo su dominio, por ejemplo, lo que es el reino antiguo en Egipto. Y después teníamos por último lo que son los imperios. Estados que tendieron a expandirse y a establecer su autoridad y control sobre otros estados. Eso es lo que tenía en común, por ejemplo, lo que es el Imperio Romano. No se quedaba solamente con su territorio, sino que estaba continuamente invadiendo a otros estados, a otros territorios, para también colocar en esos sectores, en esas ciudades que invadía y que captaba, lo ponía como gobierno o estado de Roma. Eso es todo por la clase número 10. Espero que estén muy bien, chicos. Les mando saludos y abrazos muy grandes a todos.